Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que tenemos que seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Vamos a hablar sobre datos después del Gran Premio de Canadá, de cómo están los equipos, supuestamente los cálculos que están de distancia, vamos a hablar de la renovación de Hamilton, vamos a hablar también de Sergio Pérez, vamos a hablar de muchísimas cosas, así que estad muy atentos, en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar, así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo. Y vamos a dar comienzo primero por el factor donde Aston Martin fue más rápido en el Gran Premio de Canadá. Sobre todo estos son los cálculos que ya han sacado distintos medios, en específico nos hemos centrado en los cálculos que ha sacado Fórmula.1 y tenemos datos de dónde fue Aston Martin más rápido en el Gran Premio de Canadá. Aston Martin fue en las curvas de velocidad lenta más rápido que cualquier equipo en toda la parrilla. En esas curvas es sobre todo donde conseguía sacar esa ventaja con respecto a Red Bull, con respecto a Mercedes y con respecto a Ferrari, por ejemplo. De esa forma es como pudimos ver a un Fernando Alonso conseguir acercarse a Lewis Hamilton cuando le adelantó en la salida hasta el punto de conseguir adelantarle, además de por el buen ritmo que tenía, sobre todo por destacar en la curva 1, en la curva 6 y en la curva 10, justo además antes de la salida a la recta larguísima de DRS, donde Fernando Alonso completó el adelantamiento. Estos son datos, como digo, de Fórmula U.1 y el AMR23 después de esto pues habría dado unos pasos adelante muy buenos en cuanto a eficiencia aerodinámica, pero aún así todavía tiene ese cierto déficit con Red Bull, sobre todo ya cuando llegamos a esas velocidad punta, sobre todo en velocidad punta es donde tiene esos déficits de velocidad, pero sí que en curvas de velocidad baja, curvas de menos de 200 km por hora, es donde Aston Martin destacó. Es muy importante, por ejemplo, esa curva 10, hacerla muy bien, porque era justo la salida a la zona de DRS más importante. Tenemos tres zonas de DRS, una que es la recta principal, otra que es esa recta que está justo antes también de la curva 8 y 9. Esa recta, bueno, no se suelen hacer adelantamientos y ya la recta principal antes del muro de los campeones, que realmente sí que es donde se consiguen hacer prácticamente todos los adelantamientos o por lo menos ya encaminarlo en la siguiente recta, y ahí es donde hizo Fernando Alonso ese adelantamiento bestial que ya hemos visto a Lewis Hamilton. Ahí es donde lo consiguió y por esas razones es por las que Aston Martin consiguió destacar. Y esto es muy buena señal para Aston Martin. Primero, haber conseguido esa eficiencia aerodinámica que ya lo sabemos en este canal porque os lo habíamos comentado, porque además hemos traído hasta declaraciones ya informando al respecto, que el objetivo de Aston Martin ya nos lo habían dicho que era ese, era conseguir esa eficiencia aerodinámica que necesitaban mejorar, que era donde destacaba Red Bull, y en este fin de semana por ahora todavía queda muchísimo, por supuesto, pero por ahora han conseguido ese objetivo, que ya sabemos que tenían unas grandísimas mejoras en el suelo del monoplaza, y también eso dio pie a que pudieran cambiar los pontones, una mejora en los pontones que se lleva rumoreando durante muchísimo tiempo y finalmente consiguieron ya introducirlo este fin de semana. Entonces esto es muy bueno y además destaca Aston Martin en los puntos donde ya siempre ha conseguido destacar y ya siempre lo hemos estado informando, puntos en velocidades de curvas lentas, que ya lo hemos dicho. Por eso Mónaco era un circuito que se les adaptaba muy bien. Por eso, por ejemplo, Hungría es un circuito que se van a adaptar muy bien, y ya os lo adelanto que Hungría va a ser un circuito donde Aston Martin realmente va a tener una oportunidad. Ellos hablan incluso de Singapur. Yo realmente Singapur sí que lo veo algo más complicado, sobre todo porque hay más rectas, que bueno, ya no está rindiendo tan mal Aston Martin como en las primeras carreras en las rectas, pero es la primera vez que ocurre. Además también esta mejoría en esa eficiencia aerodinámica, que es el objetivo que está persiguiendo Aston Martin, se ha podido ver, como ya os he dicho yo en este canal, por ejemplo, pudiendo hacer ese adelantamiento de Alonso a Lewis Hamilton en esa curva 11, en ese muro de los campeones, esa chica en curva 11 y 12. Eso demuestra esa eficiencia aerodinámica que está mejorando, que están mejorando en esa velocidad punta, que por supuesto no están todavía a ese nivel del equipo Red Bull, pero que lo están consiguiendo porque Fernando Alonso adelantó con DRS, algo que Alonso toda esta temporada no había conseguido hacer, salvo en dos ocasiones, que fue en la primera carrera en Bahrein, que fue el adelantamiento que consiguió hacer a Russell y el adelantamiento que le hizo a Carlos Sainz. Por supuesto me estoy refiriendo a adelantamientos a pilotos de zona alta. Quiero decir, en España, por ejemplo, hizo un par de adelantamientos con DRS. En Bahrein también adelantó a Valtteri Bottas con DRS. Ese estilo de adelantamientos sí que los ha completado. Pero adelantamientos a pilotos de la zona alta, hasta ahora simplemente esos dos adelantamientos en la primera carrera los había conseguido hacer. Más allá de ahí, incluso en Bahrein tuvo que pasar a Lewis Hamilton en otro punto porque no consiguió pasarle con DRS haciendo ese uso del DRS. Por ejemplo, también tenemos el adelantamiento bestial que le hizo a Carlos Sainz en el Gran Premio de Azerbaiyán, teniéndole que pasar antes de la curva 4 en un
sitio muy revirado, en un sitio muy complejo. ¿Por qué? Porque Aston Martin destaca en esos puntos. Y eso es lo que mejor tienen y eso es lo que mejor han tenido en esas... no es tanto la noticia de que hayan mejorado en las curvas de velocidad lenta, porque eso es algo que hemos tenido toda la temporada. Sino es tanta la noticia que han mejorado la eficiencia aerodinámica. Eso es muy buen punto y Aston Martin sigue mejorando en ese aspecto. Veremos qué es lo que consiguen hacer en Austria, que es el siguiente carrera. Veremos cómo rinden, porque hay ciertos aspectos donde deberían de rendir bien, pero otros aspectos que a lo mejor no se les adaptan tan bien. Así que veremos en ese sentido cómo llegan a rendir. Ya os haremos un análisis más en detalle de si pueden llegar a rendir o no, pero hay partes en las que deberían de rendir bastante bien, partes en las que no. Luego hay rectas bastante largas, entonces en ese sentido a lo mejor les cuesta también bastante a Aston Martin sobre el papel. Que luego lo mismo llegamos y consiguen rendir estupendamente, pero sobre el papel sí que hay ciertos sectores que les debería de costar, ya lo hablaremos más en detalle. Pero además tenemos información de cuánto es la diferencia que tenemos entre los equipos actualmente en la parrilla, cuál es la diferencia que hemos podido ver estas últimas carreras y sobre todo los datos que ya hemos tenido en Canadá, porque en Canadá además ya más o menos se llegó a demostrar que realmente había equipos que habían dado un paso adelante, que se habían acercado, sobre todo en el caso de Aston Martin y de Mercedes. Eso lo pudimos ver muy claramente con un Fernando Alonso quedando a 9 segundos de Max Verstappen, que fue la primera carrera que, sin haber habido un coche de seguridad, sin haber habido ningún problema, e incluso realmente es la primera carrera, sin contar a Australia y porque acabamos bajo coche de seguridad, que el Red Bull más... El líder de la cabeza básicamente queda a menos de 20 segundos. Siempre habían tenido un margen de 20 segundos con el siguiente piloto, ya fuera en este caso Fernando Alonso cuando ha quedado segundo, ya fuera Lewis Hamilton que quedó segundo en Australia, ya fuera cualquier otro piloto, Alonso cuando ha quedado tercero y estaban los dos Red Bull, siempre tenían ese margen de 20 segundos. En esta ocasión no, y además ya no solo por Alonso, porque Alonso ha tenido buen rendimiento, por supuesto, incluso por Lewis Hamilton. Lewis Hamilton realmente queda unos 4 o 5 segundos de Fernando Alonso. Si Alonso queda 9, supone que ha quedado unos 14, 15, vamos a decir, segundos de diferencia de Verstappen, que sigue siendo mejor que lo que habíamos hecho en otras carreras. Es que la diferencia que tiene Hamilton con Verstappen esta carrera en Canadá es menor a la que tiene con España, que en España empezaron a decir que si Mercedes era la alternativa, que si iban a poder pelear, que si iban a estar más cerca. Se empezó a decir todo eso en España y realmente estaban a esos más de 20 segundos. Lo dijimos en España. Mercedes no es que hubiera mejorado al punto de convertirse en alternativa a Red Bull, no por ahora, que yo siempre os he dicho que Mercedes a mí es un equipo que, por ejemplo, viéndolo desde la perspectiva de Aston Martin, yo le debería de tener miedo, porque realmente Mercedes es un equipo que lo hace muy bien las cosas. Ahora bien, lo que pasó en España es que se invirtieron los papeles, es decir, Mercedes pasó a ser ese equipo que se quedó a las 20 segundos de Red Bull, no el equipo que quedaba a 40, como les podía haber pasado en otros circuitos, sino el que quedó a 20. Se invirtieron esos papeles con Aston Martin. Esta carrera sí que ha estado Mercedes también más cerca y también lo ha estado Hamilton. Lo ha estado Hamilton y lo ha estado Fernando Alonso. Lo han estado distintos pilotos. Ferrari podría haber estado más cerca de no ser por las posiciones en las que salían. Es decir, se está hablando mucho si realmente han recortado no al equipo Red Bull, si realmente ha perdido parte de esto. Antes de comentaros los datos, porque además los cálculos que salen, sinceramente, me parecen un poco extraños, ahora lo comentamos, pero realmente yo sigo diciendo que Verstappen estuvo gestionando en Canadá. No fue el mejor fin de semana para Red Bull en Canadá, que aún así consiguió ganar, entonces por lo tanto estuvo gestionando, estuvo yendo tranquilo, estuvo asegurándose la victoria. Yo sigo siendo firme defensor de que eso fue lo que ocurrió también en Canadá y por eso también vimos a ciertos equipos más cerca. Y también estos cálculos, vamos a ver, se están midiendo los ritmos que tuvo Aston Martin, que estuvo Ferrari, que tuvo Red Bull. Pero también se rinde, claro, Ferrari lo rindes con los dos, con una estrategia diferente, con esa manera es como estás calculando esos ritmos. Aston Martin también lo rindes con el ritmo, lo calculas con el ritmo que tuvo también Lance Stroll, que obviamente tuvo menos ritmo que Fernando Alonso. No es una media, pero también lo tienes que tener en cuenta para tener el ritmo de Aston Martin, porque luego puede ser que Alonso lo consiga llevar más al extremo o la configuración o demás. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los ritmos que nos ha sacado en esta ocasión Motorsport Total? Estos son los datos que han calculado ellos y lo que dicen es, obviamente, Red Bull por encima. Red Bull es el más rápido, creo que de eso no hay ninguna duda, incluso siendo el peor fin de semana que podíamos llegar a decir de ellos, siendo incluso el fin de semana donde Red Bull ha quedado más cerca de sus rivales, que eso lo estamos comentando.
aún así han dominado, ¿no? Entonces, Red Bull, el equipo más rápido. El siguiente equipo, ¿cuál es? Según Motorsport Total, sería Aston Martin. La diferencia por vuelta con Red Bull sería de 2 décimas, según están comentando ellos. Que lo que. Ahora lo voy a decir. ¿Por qué? Porque el siguiente equipo es Mercedes, que estaría a 1 décima de Aston Martin, a 3 décimas por vuelta del equipo Red Bull. Y luego estaría Ferrari, que estarían a 5 décimas de Red Bull, a 2 décimas de lo que lo están de Mercedes. Es decir, habría una diferencia entre Ferrari de 2 décimas, entre Mercedes y Aston Martin de 1 y entre Aston Martin y Red Bull de 2. Esos son los datos que han estado sacando Motorsport Total, según esos datos del ritmo por vuelta. Sinceramente, por ejemplo, viendo por qué creo que a lo mejor Red Bull y por qué creo que Verstappen estuvo gestionando, si tú haces la diferencia que ha habido entre Alonso y Verstappen, entre Alonso y Hamilton, más o menos te sale eso, ¿no? Que a lo mejor Alonso estuvo ganándole a Hamilton una décima por vuelta. Que Verstappen le ganó a Alonso esas 2 décimas por vuelta. Te puede salir esos datos. Ahora bien, Verstappen cuando quiso en una vuelta se marchó. En una vuelta rompió el DRS. En la primera vuelta ya lo hizo. En la resalida del coche de seguridad ya rompió el DRS. Luego gestiona y el ritmo es peor. A lo mejor el ritmo es el mismo, lo hemos visto con un Hamilton que conseguía marcar vueltas rápidas, parecía que todos estaban tirando y Hamilton marcaba la vuelta rápida, luego la marcaba Alonso, luego la marcaba por atrás Checo la acabó marcando también porque hizo una parada extra, la marcaba uno de los Ferrari con un neumático más usado, es decir, esas cosas estuvieron ocurriendo. Pero en el momento de la resalida del coche de seguridad, Verstappen en la primera vuelta ya tiene más de un segundo. En el momento de la salida, Verstappen en la primera o en la segunda vuelta ya tiene más de un segundo habiendo roto el DRS. Eso es a mí lo que me deja entrever que realmente tienen más ritmo. Tenía más ritmo Verstappen, lo único que por los problemas que pudieran tener, porque ya lo ha comentado Verstappen que este fin de semana tuvieron problemas con los neumáticos, sobre todo porque la degradación no era enorme y lo que tenían que tener en cuenta eran las temperaturas y por lo tanto en ese sentido sufrieron. Yo creo que todo eso hizo que también en ese sentido perdiera tiempo o lo estuviera perdiendo a posta y por eso acabara esos 9 segundos. Podría haber acabado más y por lo tanto en el ritmo a vuelta podría haber acabado por delante. También obviamente, por ejemplo, Verstappen empezó con neumáticos medios, puso un neumático duro y luego puso otro neumático medio. A lo que voy con esto es que Alonso empezó con medio y luego puso 2 duros. Sí que es verdad que ese ritmo a lo mejor ahí también se ve diferente. Por eso os digo que también lo de los ritmos, pues bueno, los cálculos mejor me refiero. Si os traemos los ritmos puros que ha tenido cada piloto, es distinto a traeros los cálculos de distancia por lo que hemos podido ver en Canadá. Pues bueno, es algo complejo de sacar. Esa es la información que hay, esa es la diferencia que debería de haber. Desde luego que es complicado, yo creo que la diferencia es diferente, yo no creo que sea 2 décimas por vuelta le saca Red Bull a Aston Martin, sobre todo por el factor que os digo. La diferencia con Mercedes también te diría que creo, por ejemplo, la de Aston Martin, que fue, sobre todo la de Alonso, básicamente fue algo mayor, la que tuvo Alonso con Hamilton. Creo que este fin de semana claramente tuvieron el segundo mejor monoplaza. Bueno, es que yo creo que no hay color, o sea, obviamente lo fue. El Aston Martin fue el segundo mejor monoplaza, eso no hay duda. Y Alonso estuvo gestionando y acabó a esa distancia con Hamilton porque tuvo que hacer el problema del lift and coast, tuvo que estar haciéndolo para solucionar el problema con la gasolina y porque en el final de Sting tuvo un neumático duro mientras que ellos tenían un neumático medio, si no quizá hubiera quedado a mayor distancia. Bueno, es que Hamilton tenía como 5 segundos de ventaja a Alonso, empezó a acercarse Hamilton porque empezó a hacer ese lift and coast y cuando estuvo a ese segundo y medio volvió a acelerar hasta quedar a los 3 al final, es decir, que tenía más ritmo. Esa es mi impresión al respecto sobre estos ritmos que nos han sacado, así que vamos a pasar ya de tema y vamos a hablar en esta ocasión sobre el piloto de Red Bull que en peor posición quedó en el Gran Premio de Canadá, que además ya lo hemos hablado en este canal que lleva 3 fines de semana bastante complicados y si contamos además Miami, pues 4 fines de semana complicados para Checo Pérez. Ya hemos hablado de lo que yo creo que le llega a pasar, sobre todo en temas de confianza y sobre todo desde Checo Pérez ahora mismo nos ha dicho cuáles fueron los problemas en Canadá que tuvieron, la razón por la que tuvo peor rendimiento del que a lo mejor podrían haber esperado, porque si no, debería por los cálculos de haber conseguido superar a los dos Ferrari. Desde Sergio Pérez entonces nos ha explicado esto y sobre todo el problema que tuvo en su RB19 fue un problema de frenos, no le frenaban del todo bien, como por ejemplo también se pensó que Fernando Alonso tenía, lo único que luego Alonso fue por la gasolina y Checo Pérez tuvo que estar haciendo lift and coast, tuvo ese problema con los frenos que se les sobrecalentaban, entonces tenía que levantar antes y por eso también estaba perdiendo ese tiempo. ¿Qué es el lift and coast? Bueno, por si acaso os lo vuelvo a decir, que ya lo habíamos hablado anteriormente, pero por si acaso os lo vuelvo a decir, que es levantar el pie del acelerador antes de llegar a
la frenada. De esta forma empiezas a frenar un poco antes, pierdes velocidad, pero también ejerces menos presión en los frenos. Si tienes esos problemas en los frenos que son llegan a ser completamente normales en alguna ocasión, pues de ese motivo pues también es una cosa que tienes que hacer. ¿Por qué ocurre a lo mejor el problema que necesites hacer lift and coast? Este fin de semana, por ejemplo, es un fin de semana de mucha frenada fuerte, vuelves a acelerar, alguna recta bastante grande, vuelves a frenar, vuelves a acelerar, entonces es un circuito bastante de, vamos, fíjate. Curva 1 es una de las curvas a lo mejor algo más extensas. Entre la curva 1, frenada fuerte, curva 2, sales ya hacia la curva 3, frenada fuerte, curva 3 y curva 4 que es una chicane, sigues, curva 5 y curva 6 que es otra chicane y es otra frenada fuerte que vienes rápido, recta de DRS, luego ya está la curva 8 y 9, frenada fuerte, curva 10, otra frenada fuerte, sales a la recta y luego ya al muro de los campeones que es otra frenada fuerte. Es decir, son muchas frenadas, es un problema que puede ser habitual en el Gran Premio de Canadá y en teoría también lo tuvo Checo Pérez, ese problema que le condicionó también ese ritmo para el momento de ya haber llegado. Que luego ya hemos hablado de que al final tuvo esos problemas de confianza y luego ya hemos hablado de que Ferrari realmente hizo muy bien la estrategia, sobre todo para minimizar daños empezando tan atrás. Es decir, obviamente un Alonso, un Hamilton, esa estrategia no la puedes hacer. Lo puedes a lo mejor intentar por hacer algo distinto y si luego te puedes defender de Verstappen, pero lo lógico es, imaginémonos que lo hace Hamilton, lo lógico es que te pase Verstappen obviamente e incluso te pasa Alonso. Entonces, es un sinsentido. Hay veces que sí que la estrategia dices, no puedo hacer lo mismo que el de delante, porque si estoy detrás y tengo menos ritmo va a ser imposible alcanzarle. Pero es que en este caso lo mismo te sale más perjudicial hacer esa estrategia. Por parte de Ferrari, su objetivo era al final minimizar daños y sí que era una buena estrategia, porque realmente pues al final les salió muy bien y consiguieron hacer ese overcut a toda la zona media y luego no tener tráfico. En ese sentido lo hicieron bastante bien, lo gestionaron bastante bien. Checo no hizo esa estrategia, entonces ahí ya perdió también bastante tiempo, porque luego tuvo que salir después de tráfico y demás. Y luego también ese problema de frenos, que es lo que le llegó a condicionar toda la carrera. Lo que dice el piloto mexicano es básicamente el problema estuvo en las frenadas. Creo que el pilotaje no ha sido muy bueno, así que en frenada creo que ha sido lo más importante y es donde creemos que tenemos que llegar y asegurarnos de que somos capaces de averiguar lo que está pasando y luego volver más fuertes. Además también Checo destacaba también el problema con el coche de seguridad, que le perjudicó también bastante, porque fue un momento en el que a lo mejor él no tenía pensado hacer la parada, la realizó, no hizo como la estrategia que hicieron los dos Ferrari de intentar hacer ese overcut, la realizó la parada, entonces ya le vino algo peor y luego además pues no consiguió llegar a los Ferrari, que sí que le salió bastante bien la estrategia, mientras que Checo estaba intentando gestionar el tráfico. Así que eso es lo que ha dicho el piloto mexicano, que además desde el equipo Red Bull han negado que hubiera ningún problema extra en su monoplaza. ¿Esto por qué? Porque ya obviamente está volviendo a salir mucha gente a decir que si su RB19 tenía algún problema, que si tal, que si no era el mismo monoplaza que Red Bull. Bueno, pues desde Red Bull obviamente están desmintiendo estas palabras, lo está desmintiendo Christian Horner diciendo que al final no hay nada específico que fuese mal en el RB19, simplemente ese problema de frenos, que no es que fuera algo premeditado por... no es que fuera algo hecho por parte de Red Bull, era algo que obviamente pues, puede ocurrir, como incluso se pensaba que tenía Alonso, que luego no era el problema de frenos, pero desde Mercedes pensaban que sí, era un problema de gasolina. El problema de gasolina de Alonso que le perjudicó, que a lo mejor hemos hablado ya aquí, que ya os hemos dicho que no, pero que si podría haber llegado a estar más arriba o incluso peleando por la victoria con Verstappen, ya os hemos dicho que no hubiera llegado, ¿no? Pero bueno, que si hubiera estado y eso le perjudicó en la victoria y no pudo estar, pues obviamente no, es un problema que te puede llegar a ocurrir. Pues en el problema de los frenos lo mismo con Checo. Entonces Horner ha negado que haya ningún problema extra que tuviera Sergio Pérez en su RB19. Lo que dice es, ciertamente no creo que haya nada específico, creo que estaba sufriendo como los demás para generar temperatura en los neumáticos. Además, por ejemplo, Checo ya de por sí sufrió para generar esa temperatura y en la clasificación más aún, que por esas razones por la que cae en clasificación. Que ya os hemos dicho que al final es un problema de Checo, es un error suyo, otros pilotos tenían ese mismo problema y no consigue llegar, es decir, no es justificación, pero esa es la razón por la que cayó en esa Q2. Dice, así que por supuesto, eso es algo en lo que Max siempre ha sido muy fuerte, con la forma en la que conduce el coche, es decir, en ese calentamiento de neumáticos. En ese sentido destaca más, consigue calentar el neumático con mayor facilidad que lo consigue hacer Checo y de esa forma es como tuvo esa ventaja. Sigue diciendo, dice, Checo empezó con el neumático duro, perdió un poco antes de la parada con el medio, tuvo algunos problemas similares a los del duro, pero luego tuvo un hueco libre y ahí es donde hicimos la vuelta rápida. La verdad es que no estaba muy lejos de lo que sugería la simulación. Eso es lo que estuvo hablando. Yo desde luego que la simulación creo que de carrera supongo que debería de haber llegado por delante de los Ferrari. Por supuesto,
se ve condicionado porque Ferrari le sale bien la estrategia y sobre todo por ese coche de seguridad que dice Checo, obviamente le perjudicó también bastante y que Ferrari además dices, bueno, si todavía haces ese coche de seguridad pero Ferrari hace la misma estrategia, al final vuelves a estar en el mismo momento, pero no lo hicieron, entonces ya pues ese sentido se vio perjudicado y luego ya la vuelta rápida pues como construyó igualmente ese hueco, estaba ya inmediatamente detrás de los Ferrari pero no tenía ritmo para conseguir pasarle. Entonces al estar ahí justo inmediatamente detrás, el siguiente piloto en séptima posición que era Alexander Albon estaba a más de 20 segundos. Fue muy fácil, hicieron la parada, le pusieron un neumático blando y hizo la vuelta rápida. Un punto más, por lo menos, para el piloto mexicano, en un fin de semana que al final, al igual que, por ejemplo, hemos dicho también con los Ferrari que fueron a minimizar daños, lo hemos dicho anteriormente, pues Checo no le quedó otra que ir a minimizar también daños. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora de actualización sobre la renovación de Lewis Hamilton. Ya os hemos hablado, os hablamos la semana pasada de que lo más probable es que se anunciara pronto la renovación de Lewis Hamilton. Desde Mercedes decían que incluso antes de Canadá. Os estuvimos dando todos los detalles, que Hamilton pedía un X dinero, que al final le van a pagar menos, le han bajado el dinero, pero le han mantenido la prima por si llega a conseguir el título, un contrato de 2 temporadas y sobre todo ya que le bajaban el sueldo, lo que solicitaba Hamilton es que para que en el momento en el que se retire, ser embajador del equipo Mercedes por lo menos durante 10 años, con un contrato de 10 años. Eso ya lo hemos estado todo hablando, parecía que habían llegado a buen puerto, parecía, por lo que decía Toto Wolff, porque Wolff esto lo dijo como el martes de la semana pasada, dijo que era cuestión de días que se hiciera el anuncio, es decir, antes que Canadá. Hemos pasado Canadá, no ha ocurrido nada, hemos visto las declaraciones de Hamilton diciendo que bueno, que no estaba todavía todo finalizado y ahora Toto Wolff ha dado una ampliación al respecto sobre la renovación de Lewis Hamilton, que por ahora sigue sin ocurrir, y lo que ha dicho Toto Wolff después de que la semana pasada dijera que era cuestión de días, lo que dice el jefe del equipo Mercedes es que la renovación de Hamilton no solo depende de él, por lo tanto se está atrasando por todos los temas burocráticos, por todos los temas incluso de negociaciones con los agentes de Hamilton, todo eso está haciendo que se retrase. Y ese es el motivo por lo que estamos viendo que todavía Hamilton no tiene contrato para la próxima temporada. Eso es lo que ha dicho Toto Wolff. Dice textualmente: la renovación de Hamilton no solo depende de mí, hay más personas involucradas, porque está la gerencia de Lewis, están los abogados de nuestra parte y nunca depende solo de mí. Pero diría que cuando se trata de los detalles esenciales, Luis y yo pasamos una tarde juntos en Nueva York, por ejemplo, sentados en un sofá, no habrá ni cerveza ni nada, sino un agua mineral y saldremos con esa renovación. Te diría una cosa, también esa frase, en otra forma nos lo llegó a decir en su día, nos dijo que era simplemente sentarse y en media hora lo iban a tener, en sentarse en una mesa y en media hora lo iban a tener, en este caso pues dice todo el tema de Nueva York y demás, pero esa frase realmente es algo que ya nos ha dicho desde el parón invernal, cuando ya estuvimos viendo que si querían hacer la renovación de Hamilton, ya hablaba de que no les iba a costar nada. Estamos hablando del parón invernal, que el parón invernal fue desde mediados de noviembre hasta finales de febrero, eso fue el parón invernal de la pasada temporada. Estamos hablando que estas declaraciones las llegó a decir por enero y estamos en junio y todavía no hay actualización al respecto. Pues bueno, eso es el tema con la renovación de Hamilton. Yo os diría que en ese sentido, si sois fans de Hamilton y demás, tranquilidad, o sea, va a renovar con Mercedes, no se va a retirar y no se va a ir a otro equipo, va a renovar con el equipo Mercedes sin lugar a dudas, ya está muy encaminada esa renovación, pero parece que los últimos flecos del contrato pues siguen sin estar del todo de acuerdo todavía, y eso que ya parecen han aceptado, por ejemplo, Hamilton rebajarse el sueldo y muchísimas otras cosas, pero todavía quedan ciertos flecos por cerrar. Vamos a pasar con los últimos temas muy breves y tenemos que hablar en esta ocasión sobre Oscar Piastri, que el piloto australiano ha destacado los puntos que más le han sorprendido en su etapa rookie en la Fórmula 1. En su primer año ha destacado varios puntos que le han sorprendido bastante. El primero de ellos, ¿cuál es el primer punto al que el piloto australiano le ha sorprendido en este primer año que está teniendo con la Fórmula 1? Sobre todo la inconsistencia entre circuitos. ¿A qué se refiere con esta inconsistencia entre circuitos? Sobre todo se refiere a que él no se esperaba, porque en otras categorías no ocurre, que el monoplaza cambie tanto las sensaciones y cambie tanto su rendimiento de circuito a circuito. Es decir, no se esperaba que, pongamos un ejemplo, Azerbaiyán, por ejemplo, rindió bastante bien McLaren, consiguieron un buen rendimiento y consiguieron estar sólidamente en las primeras posiciones, o por ejemplo Mónaco, vamos, ponemos un ejemplo, y luego otras carreras como Bahrein, como Arabia Saudí, carreras como España, que luego en la carrera fueron bastante mal, carreras Miami, carreras en las que McLaren realmente ha ido bastante mal, entonces no se esperaba eso, esa inconsistencia, ¿no? Dependiendo mucho del circuito, o estás muy arriba o estás muy abajo. Esa es una de las sorpresas que se ha llevado Oscar Piastri en este primer año de rookie. Tiene además otra sorpresa
sorpresa que se ha llevado durante esta etapa, que sobre todo la lleva por el parte de la igualdad. No se esperaba, y sobre todo lo comenta, que es bastante curioso porque dice que desde fuera no se ve la igualdad tremenda que hay en la Fórmula 1. Eso es lo que ha comentado el piloto de McLaren. Sobre todo habla de Aston Martin, que ha sido una gran sorpresa, pero que si quitamos a Aston Martin, realmente la zona media, obviamente Aston Martin pues ha conseguido destacarse e irse de esa zona media, pero sin contar ellos, desde Alpine hasta el último piloto, están todos bastante igualados. Sobre todo lo que comenta es que la batalla por quedar décimo este año está siendo frenética, está siendo muy feroz y está haciendo que en un fin de semana puedas quedar octavo y al siguiente fin de semana quedar 20º. Y realmente no, ya no por esa inconsistencia incluso, sino por realmente la igualdad que hay. Como tú cometas un mínimo error, te puede llegar a ocurrir eso. Eso es lo que ha hablado Oscar Piastri, me parece bastante curioso, sobre todo por el hecho, como digo, de que desde fuera lo que él dice es que no se ve tan claro como se ve desde dentro esa igualdad que estamos viendo. Que ya este año estamos viendo bastante igualdad, sobre todo en términos de clasificación, sobre todo viendo que hay equipos de zona media que realmente, como en este caso, por ejemplo, Alpine, realmente en clasificación no se quedan tan lejos de la zona alta, lo único que luego ya sin carrera pierden bastante más ritmo, pero en clasificación no se quedan lejos. Y luego hemos visto clasificaciones de peleas por la pole, como por ejemplo Mónaco, ¿no? Había 4 pilotos en prácticamente una décima, peleas por entrar a Q1, por entrar a Q2, por entrar a Q3 de milésimas, eso lo estamos viendo durante toda esta temporada. Hemos llegado a ver quedar entre los 10 primeros a menos de 5 décimas, los 20 primeros a menos de un segundo en la Q1, eso lo hemos llegado a ver, así que en ese sentido sí que por supuesto tiene toda la razón del mundo. Y para finalizar, el último tema que tenemos que hablar en este vídeo, tenemos que hablar sobre una información que ha sacado la Gaceta dello Sport, hablando acerca de la preocupación que tiene la Fórmula 1, y es que la FIA está investigando a los equipos de Fórmula 1 y les está solicitando que controlen en mejor medida las actividades ajenas que hagan a las actividades de Fórmula 1, sobre todo para controlar los costes, porque están hablando de que quizá están haciendo varios equipos actividades que en teoría son ajenas a la Fórmula 1 para conseguir mejorar el proyecto de la categoría reina del automovilismo. Eso es lo que están diciendo desde la FIA y están controlando, están empezando a controlar que los equipos estén trabajando en otras categorías. Pongamos el ejemplo de Ferrari en Le Mans, ¿no? Equipos B, como el caso de Red Bull con Alfa Tauri, que a lo mejor le esté beneficiando a Red Bull. Por ejemplo, prácticas con coches de calle que te sirvan para realmente la Fórmula 1 y para el coche de calle no. Eso lo está investigando la FIA y lo están mirando con lupa. Hemos visto durante muchísimos estos últimos meses, obviamente, pues casualmente, Red Bull ficha a ingenieros top que van a ir a Alfa Tauri. Casualmente, es una casualidad que fichen a Guru Joel, que era el segundo en aerodinámica de Aston Martin, primero hasta que llegó Eric Blanding, que venía de Mercedes siendo jefe de aerodinámica, por lo tanto pasó a ser ese jefe de aerodinámica de Aston Martin y este descendió a ser el segundo, pero sigue siendo esa segunda persona en aerodinámica de Aston Martin y lo fichan para Alfa Tauri. Casualidad que fichen a Lauren Mekies, que es una persona muy bien valorada en el equipo Ferrari y era el segundo después de Frédéric Vasseur como jefe de equipo, es decir, o sea, el segundo en esa posición ya, y lo fiche para Alfa Tauri para ser jefe de equipo. Es mucha coincidencia ese tipo de cosas. Luego es coincidencia que también en ese sentido sí que podría llegar a ser más normal, ¿no? Pues por ejemplo Ferrari también, el caso de Le Mans obviamente era el centenario esta temporada, pero también al final por el tema de límites de costes, pues también muchos ingenieros los han trasladado a Le Mans y cosas por el estilo, pero podría llegar a ser que haya ciertas cosas que están haciendo en otros departamentos que a lo mejor entonces a la Fórmula 1 no le importaría, que sí que están haciendo para la Fórmula 1. Y diseños en coches o cosas que están probando en coches que en teoría son de calle para la Fórmula 1, eso está ocurriendo y eso lo están empezando otra vez a mirar la Fórmula 1. Lo están investigando bastante bien y eso es una preocupación obviamente que hay ahora mismo porque la FIA lo está mirando con lupa. Esto es información de la Gaceta dello Sport, así que veremos si se descubre algo, también sería bastante interesante. El límite de costes y el límite reglamentario está muy bien. Obviamente creo que es una medida muy buena, de las mejores que introdujo la Fórmula 1 en estos años recientes. El límite de costes entró en 2021, el límite en cuanto a desarrollo entró en 2022. Creo que es algo muy bueno que tiene la Fórmula 1 y obviamente si hacemos este tipo de cosas, pues siguen saliendo beneficiados los que siguen saliendo beneficiados, que son los equipos más grandes que tienen más
disponen más de dinero y de cosas para hacer este tipo de pruebas. Hemos visto, por ejemplo, desde Red Bull quejarse mucho porque se les marchaba, por ejemplo, Rob Marshall, que se les iba a McLaren, y es que comentaban que no tenían la posibilidad de quedarse porque, claro, por el límite presupuestario no podían pagar a todos sus ingenieros tantísimo dinero. Pues es que esa es la cosa, es que la cosa es que se iguale. Lo que quieren intentar conseguir con este límite presupuestario es intentar un poco que se iguale, ya no digo que se iguale la parrilla, sino que se iguale un poco esas oportunidades que tiene cada equipo. No puede ser que llegue una multinacional y puedan fichar a toda la parrilla de la Fórmula 1 y se lo lleven, pues obviamente tampoco ese es el caso, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es una medida que, bueno, a mí personalmente me parece bien, y ahora que está pudiendo pasar esto de que estén haciendo uso de otras entidades, como por ejemplo Red Bull con Alfa Tauri, como por ejemplo Ferrari a lo mejor en un coche de calle para luego realmente probar algo para Fórmula 1, ese tipo de cosas, para que no entren en el límite presupuestario, pues que realmente lo tengan más en cuenta. Así que ya habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que estaré encantado de saber vuestra opinión. Dar un like y suscribiros si os ha gustado. Os recuerdo que hemos empezado la función de miembros, la hemos activado por si queréis intentar obviamente contribuir un poco. Simplemente si queréis, está ahí esa posibilidad, tiene ciertas ventajas, así que lo podéis mirar. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.